Hola, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy domingo 22 de marzo exactamente. Hoy se cumplen, en mi caso particular, 17 días de confinamiento en casa, porque yo empecé lo que es el viernes 13, cuando ya el día previo pues a mis hijos ya les enviaron al colegio y les indicaron que ya no podían asistir al colegio. Entonces llevamos ya 17 días de confinamiento y hoy pues tenemos una tarde, por lo que veo ya, aquí por lo menos en Bilbao, bastante lluviosa. Os voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para este domingo a la tarde, para intentar ayudaros o aportar alguna idea que por lo menos a nosotros nos está sirviendo de cara a afrontar las futuras semanas que nos vienen encima, ¿vale? Va a ser una pequeña píldora formativa con el objetivo, sobre todo, pues bueno, de aportar alguna idea, de aportar algo de optimismo dentro de la situación tan dramática que estamos viviendo y bueno, que nos está pasando factura a todos y a todas. Entonces, he llamado un poco la presentación porque iré haciendo diferentes píldoras formativas a través de estos días, porque esto parece que va para largo. Entonces, he llamado esta formación Liderando en tiempos de crisis. ¿Por qué lo he titulado así? Pues porque una vez más, a través de nuestros dirigentes políticos europeos, están demostrando una auténtica falta de solidaridad entre los diferentes territorios y, sobre todo, una auténtica ausencia de liderazgo. Si hay algo bueno que tienen los tiempos de crisis es que se aprecia claramente, muy claramente, aquellos líderes que ponen el foco en las personas y en el pueblo, aquellos líderes que lideran correctamente y aquellos líderes tóxicos o malos líderes, porque en tiempos de bonanza, en tiempos de riqueza, en tiempos de que todo va bien, pues se mezclan mucho los diferentes liderazgos y, y pueden pasar desapercibidos, tanto los buenos como los malos, pero en los tiempos de crisis es donde más se aprecia, ¿vale? Lo he denominado también día 17, etapa 2 y la importancia del entrenamiento mental. Yo sé que muchos de vosotros y vosotras llevamos 2 semanas en el cual el entrenamiento físico estamos dándole una vital importancia. Creo que es importante mantenernos en movimiento de cara a nuestra salud, ¿vale? Pero a partir de ahora también empieza la importancia de un entrenamiento mental, ¿vale? Otra serie de variables. Ya no solo nos vale, hasta ahora hemos estado en una etapa 1, que luego lo veréis, una etapa 1, pues bueno, de cierta motivación, de cierta creatividad, hemos estado en contacto todas las personas, nos hemos automotivado, lo hemos cogido incluso con muchas ganas, con muchas fuerzas. Lo que pasa es que tras ya el alargamiento del periodo de confinamiento y tras la noticia que nos dieron recientemente ayer de que a partir de mañana incluso se endurece el estado de alarma y solo deberá seguir en activo aquellas empresas o aquellas actividades esenciales, pues cobra mayor importancia el aspecto mental, ¿vale? Para aquellos que no me conocéis, yo soy de Bilbao, me llamo Borja Otaola, tengo 38 años, tengo 2 hijos y, bueno, yo vengo del ámbito de estudios de ingeniería, soy ingeniero técnico industrial, especialidad en electrónica. Lo que ocurre que, bueno, yo descubrí hace muchos años que mi pasión era estar en contacto con las personas y decidí volcarme en el ámbito comercial. Entonces llevo más de 12 años trabajando en una importante empresa familiar, que a día de hoy es un grupo familiar europeo líder en el sector eléctrico, dentro del ámbito de las instalaciones de telecomunicaciones, electricidad, climatización y demás, ¿vale? Bien para industria, bien para edificación.
Lo que pasa es que con las carencias que yo tenía a nivel de habilidades sociales, a nivel psicológico, dado que yo me dedicaba a estar con personas, decidí aproximadamente unos 8 o 10 años empezar a formarme en todo el ámbito del desarrollo personal, el crecimiento personal, el coaching y sobre todo especializándome en áreas de liderazgo. Tuve la gran suerte de recibir una formación en mi empresa a un grandísimo formador como es Víctor Coopers, que muchos de vosotros y vosotras seguro que le conocéis, se ha hecho ya muy famoso. En aquel entonces, hace 10 años, no era tan conocido como ahora. Y bueno, y aprendí muchas cosas acerca de la actitud y acerca de que si quieres ser un profesional, pues mínimo al año tienes que estar leyendo y formándote con 3, 4 libros en el área en la que tú estás desarrollando, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé, en paralelo a mi formación técnica, empecé a formarme pues, bueno, en áreas de como dirección comercial, en áreas del marketing, en áreas de la psicología, hasta atraparme de lleno todo el ámbito del coaching y del liderazgo, ¿no? Llegando incluso pues, a formarme con el número 1 a nivel de liderazgo, que es John Maxwell, que es como me podréis ver ahí en la foto, ¿no? Y pertenezco al equipo de John Maxwell Team como formador, conferencista y entrenador en áreas de liderazgo y motivación sobre todo, ¿no? Os he incluido aquí la importancia de, en estos momentos tan complicados que son, sobre todo para aquella gente que está en el ámbito sanitario y que está, como digo yo, en el barro, ¿vale? Que está en el barro ahí en los momentos más complicados. El objetivo de estas ponencias es intentar aportar, pues bueno, lo que aparece en esa imagen, ¿no? Que es una bombilla y un salero. ¿Qué significa estos dos aspectos? La bombilla es intentar aportar algo de luz en esta situación, ¿vale? Intentar aportar de que el final del túnel va a llegar y va a aparecer la luz, como en otras crisis que hemos vivido en años anteriores. Intentar aportar algo de sal, igual que la sal a la comida, que tiene un mejor sabor, pues intentar mejorar algo en vuestras vidas en este periodo de confinamiento, ¿vale? De ahí que John Maxwell siempre habla de que be this, ¿no? Seamos la sal y seamos la bombilla de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Porque el liderazgo se define como influencia. Aquellas personas que generamos influencia a nuestro alrededor o que tenemos seguidores, estamos ejerciendo un liderazgo. Puede ser bueno, puede ser promedio, puede ser mediocre, puede ser malo, puede ser tóxico, pero todos generamos una influencia. Y en esta vida todo sube y todo baja en base al liderazgo que tú aportas. Hay gente que me pregunta, oye, pero yo no tengo una posición de líder en mi empresa. Yo no soy jefe de nadie, yo no soy responsable de un equipo de personas. No se trata de si tienes un cargo o no, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de si tú eres un padre, si tú eres una madre, si tú eres hermano, si tú eres un hijo, si tú eres entrenador, si tú eres un profesor. Todos tenemos seguidores y nosotros a su vez siempre estamos siguiendo a alguien, con lo cual en un momento somos seguidores y en otro momento somos líderes de personas que con nuestro ejemplo generamos una influencia en nuestro entorno. De ahí la importancia que tengáis esto en cuenta, ¿no? Y os voy a animar a que hagáis un reto en este periodo. Sé que son periodos complicados, sé que muchos de vosotros quizás os ha tocado de cerca la enfermedad, pues, con el fallecimiento de un ser querido, con la enfermedad de un ser querido. Evidentemente sé que de aquí no vamos a poder salir igual ni mejor fortalecidos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que para otras muchas personas, al igual que es importante entender la situación de la crisis, es importante también que tengamos en cuenta el papel que el liderazgo podemos ejercer ahora mismo, ¿vale? Y convertir esta necesidad o convertir este momento en una virtud, ¿vale?
Está claro que no podemos dejar pasar este momento que nos han puesto encima de nuestras casas, no podemos dejarlo pasar para que no nos haga diferentes, para que no seamos mejores personas. No puede ser que cuando pasen estos 15, 30, 40 días o 60, seamos las mismas personas que al principio. Nos tiene que servir para parar, para pensar, para reflexionar, para valorar las cosas. ¿Vale? Hoy, casualidad, es el cumpleaños de mi mujer y me he dado cuenta de que para valorar y disfrutar del momento no hace falta ni tener un vino de alto standing, ni ir a un gran restaurante, ni tener que hacer un viaje, sino que simplemente estando los cuatro unidos, mi mujer, yo y mis hijos, con un vino del año del pueblo, con un poco de carne, con la creatividad que hemos podido crear en la cocina entre los cuatro, ya es suficiente motivo para valorar esta situación y para disfrutar y apreciarlo. ¿Vale? Entonces tenemos que salir de aquí fortalecidos, tenemos que ser una nueva versión, no puede ser que seamos igual que antes, nos tiene que servir, tenemos que convertir la adversidad en una ventaja y superar esta crisis y el ser mejores una vez que salgamos de la crisis, porque esto va a acabar, no sabemos qué día, pero habrá un momento que tendremos que regresar a nuestras empresas, habrá un momento que tendremos que salir a la calle otra vez a relacionarnos con el mundo igual que el día a día que hacíamos hace 17 días. Con lo cual, mejor tomarlo desde ese punto de vista que no subirlo en una gran calamidad, ¿no? Siempre es verdad que en los periodos de crisis tendemos a exagerar las situaciones, tendemos a pensar que estamos ante la peor crisis de la historia. Cuando al final te pones a mirar un poco la historia y los hechos de otras enfermedades, evidentemente, con el virus del VIH, con el Zika, con el virus del SARS, con el ébola, ha habido un montón de momentos a lo largo de la historia en los cuales han sido crisis muy importantes, pero que las hemos superado. Lo que pasa es que sí que es verdad que actualmente se nos nubla un poco la mente y pensamos que estamos en la peor crisis de la historia, ¿vale? Pero no es así. Y analizaremos y daremos datos para arrojar datos optimistas al respecto, ¿no? Vale, para poder atajar esta situación, para poder comprender esto, tenemos que entender que al final nosotros somos tres tipos de personas. Somos seres espirituales, ¿vale? En las cuales tenemos unas emociones bajo un cuerpo físico. Y si queremos cambiar los resultados, si queremos optimizar, sacarle un mayor rendimiento a esta situación, tendremos que ir al motor, que no es otra cosa que el cerebro y la mente. Profundizaremos con ello. ¿Vale? Pero el motor, tenemos que tener unas ciertas nociones, no digo que seamos unos expertos, pero tenemos que tener unas ciertas nociones de cómo funciona nuestro motor. Al igual que un vehículo, la parte importante es el motor, ¿vale? A nivel de potencia, a nivel de caballos, cuando un vehículo se ha averiado, tenemos que encontrar cuáles son las causas de esa avería. Y en muchos casos hay que ir al motor. Pues en nuestro caso tenemos que ir a la parte del cerebro, ¿no? Para que entendamos un poco qué es lo que nos está surgiendo a nivel de emociones, porque somos seres emocionales, ¿no? Yo digo que ahora mismo estamos viendo dos tipos de pandemias, dos tipos de virus. Uno, evidentemente, el virus del coronavirus, el COVID-19, y otro virus que se expande a la misma velocidad o incluso con mayor rapidez, que es el virus del miedo. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué sentimos miedo en esta situación, en esta incertidumbre? Pues muy sencillo, sentimos miedo por esta parte de nuestro cerebro que tenemos aquí en rojo. Nuestro cerebro está compuesto por tres partes. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y luego el cerebro neocórtex. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el cerebro reptiliano es el que tiene más de 500 millones de años. Es el cerebro del instinto, de la supervivencia, del respirar, del dormir. Con lo cual, en esta situación actual, nuestro cerebro reptiliano
ha percibido de que estamos en peligro, ¿vale? No lo estamos analizando desde el punto de vista de la razón, desde el cerebro del neocórtex, sino que desde el cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se desarrolló y que lleva más de 500 millones de años, ¿vale? A posterior de ese cerebro se creó el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, que es lo que nos permite interactuar y sentir las emociones que tenemos. Y por último, y el más reciente y el que menos años tiene, ¿vale?, que tiene unos 100.000 años, es el cerebro neocórtex, que es el del lenguaje, el del razonamiento, el de la lógica, el de buscar patrones, ¿vale? Ese sería el cerebro lógico. ¿Qué ocurre? Que nuestras decisiones y nuestra manera de pensar, el 85% de nuestras decisiones están basadas en el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, no en el cerebro de la razón. Por eso, muchos de nosotros, aunque no nos está tocando directamente el virus en nuestro entorno más cercano y podemos tener una cierta situación normal, ¿vale?, tenemos mucho miedo a lo que va a pasar por esto, por esa parte del cerebro, ¿vale? Entonces, por eso me gustaba un poco trasladaros esta idea, ¿vale? Otro pequeño concepto que me gustaría transmitiros es que os toméis esto como una maratón, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos en la etapa 2. Hace aproximadamente 15 días, cuando nos dijeron el estado de alarma, pues las primeras 2 semanas, pues lo que antes os comentaba, ¿no? Todo fue un poquito cuesta abajo, nos lo cogimos con motivación, con mucha creatividad, estuvimos enviándonos un montón de vídeos haciendo deporte, haciendo manualidades con los peques en casa, cocinando, compartiendo un montón de cosas, o sea, salió un espíritu muy positivo, ¿no? Es importante mantener ese espíritu y mantenernos en contacto, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que a finales de la semana pasada nos dieron el primer mazazo, que era alargar el estado de alarma otros 15 días más. Con lo cual, hemos llegado a esta segunda etapa y ya nos ha puesto el primer puerto de montaña, ¿vale? Y no sabemos cuándo va a acabar. Por eso digo que esto, primero hay que tener conciencia de que no se trata de una carrera ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 10 kilómetros, sino que es una carrera a largo plazo, que es una maratón, donde esa motivación inicial se va a apagar. Esto es como encender una vela, ¿vale? Con el mechero, con una cerilla, esa es la motivación inicial, pero va a llegar un momento en el cual esa llama se va a apagar y lo que va a quedar es la cera de la vela, que es la fuerza de voluntad que tenemos. De ahí la importancia de trabajar el aspecto mental, ¿vale? Va a haber diferentes etapas y va a haber baches. Cuando superemos esta segunda etapa, tendremos un bache que será una etapa que será más sencilla. Luego veremos el final del túnel, quizás, y a lo mejor alguna otra noticia que nos puedan transmitir de que se vuelve a prolongar, nos haga tener que volver a meter otra velocidad, ¿vale? Pero lo importante es tener conciencia de que aquí la fuerza de voluntad va a ser clave y que veamos esto como una maratón. Ahora bien, a pesar de que estamos hablando de un periodo largo, no debemos tener el foco puesto en los 40, los 50 o en los 60 kilómetros, en que si me queda una semana, 4 semanas o 10 semanas. A la hora de preparar una maratón, yo no pienso en los 40 kilómetros, sino pienso en etapas, pequeños microobjetivos, etapas de 5 o de 10 kilómetros con recompensas que me van a hacer continuar hacia adelante y, sin darme cuenta, llegar a ese gran objetivo que es superar los 40, los 50, los 60 kilómetros. De ahí que la primera parte es importante, es divide y vencerás. Como todo gran objetivo, no pensemos en el periodo total, pensemos en nuestro día a día, en mañana lunes. ¿Qué voy a hacer el lunes? Esto, vale.
Y cuando acabe el lunes, me voy a gratificar por ello. Y voy a dar las gracias por un día más haberlo superado, ¿vale? Voy a engañar al cerebro con pequeñas gratificaciones. Esto es igual que el cerebro reptiliano cuando en su día, en la prehistoria, salía una gacela y queríamos comerla. ¿Por qué era? Porque el cerebro reptiliano era lo primero que te venía a la mente, ir a cazar y comerlo. Pues nuestro cerebro está preparado para eso, con lo cual nos tenemos que poner pequeñas etapas para ir pasándolas. De ahí que divide y vencerás, ¿vale? 2, tienes que tener un plan de hábitos. Un plan de hábitos, una planificación te va a dar seguridad. No podemos estar mañana lunes a ver qué es lo que voy a hacer. El martes qué es lo que voy a hacer. No, porque esa inestabilidad te va a dar a ti inseguridad. Tienes que saber mañana lunes, vale, pues bueno, si tengo que trabajar desde casa, tengo que hacer estas pautas. Pero mucho más allá de eso. Nosotros, por ejemplo, incluso con los críos, tenemos marcados un horario al igual, las mismas rutinas que antes de empezar el confinamiento. Y saben que mañana ellos a las 9 empiezan con las clases del colegio. Evidentemente le vamos a dar flexibilidad, pero tenemos que tener una planificación. Y tenemos que saber, oye, ¿qué rutinas tengo? Vale, pues a la mañana tengo esta rutina. Pues oye, mira, voy a meditar, o voy a hacer algo de deporte, o voy a hacer algo de lectura. Luego voy a trabajar 2 horas. Voy a hacer un descanso y voy a aprovechar para hacer unas llamadas a familiares o unas llamadas a amigos para estar en contacto. Voy a continuar trabajando, luego voy a comer, luego voy a hacer otro poquito de deporte, ¿vale? Luego voy a ayudar a los críos con actividades extraescolares. Luego vamos a jugar todos juntos a determinadas actividades. Tengo que tener un plan de hábitos, un plan de actividades diario. Si no, al final el cerebro se va a estresar, ¿vale? Eso es importante. Y tercero, tengo que intentar poner en la medida que cabe el foco en lo positivo. Hoy en día los medios de comunicación, la televisión, la prensa, la radio, nos están venga a machacar, venga a machacar, venga a machacar. Está claro que hay que estar al día de lo que dicen las noticias. Hay que ser conscientes de lo que marca la realidad, pero intentemos poner foco en noticias positivas, como son, oye, la solidaridad que está logrando la gente, el número de infectados que logran superar la adversidad de la enfermedad, donaciones que estamos viendo de deportistas, de famosos, de gente de a pie. O sea, si buscas, encuentras aspectos positivos y noticias positivas, pues te tienes que agarrar a ellas. Y también ponte el foco en aquello positivo que te ha pasado a ti durante todo el día, aunque estemos en casa. Un abrazo con tus hijos, una llamada que no esperabas de algún conocido, algún familiar. Has hablado con un cliente y dado las gracias porque le has ayudado en la distancia a resolver cualquier situación. Entonces, focalízate ahí en lo positivo. Y por último, visualiza ese día de cuando acabe todo el confinamiento. Visualízate cómo quieres sentirte, cómo quieres que haya cambiado este periodo para ti. Tienes que tener eso en mente, hacer ejercicios de visualización, ¿vale? Para que a ti te motive hasta llegar hasta el final. Y luego 4 principales ideas para acabar el día de hoy, ¿vale? Para tomar cierta perspectiva, para liderar estos periodos de crisis. Las crisis, como antes he dicho, se observa muy bien cuando hay líderes buenos y cuando hay líderes malos. ¿Por qué? Porque un líder malo, si estamos en una crisis con una cierta tendencia, ¿vale? Cuando hay un líder malo de un equipo, de una organización, de una empresa o a nivel político, lo que hace es la curva, la inclina mucho más. O sea, hace bajar la curva hacia abajo con una mayor velocidad. Mientras que hay líderes buenos que no digo que reviertan la situación por la situación en la que estamos, pero sí que pueden generar cierta calma, cierta serenidad que pueda amortiguar esa bajada, esa crisis. Para mantener una serenidad, antes lo hemos visto, mantener una rutina y unos hábitos. Aquí es clave si puedes dedicar, aunque sea 10 minutos,
hacer algo de meditación, 20 o 30 minutillos, hacer algo de deporte. Importante que mantengas un descanso sano, un descanso saludable, que te mantengas durmiendo tus 7-8 horas de manera interrumpida y que descanses bien. ¿Vale? A la hora de poner el foco en información positiva, vete a buscar información que sea fiable. Muchas veces nos obcecamos con la prensa y evidentemente la prensa nos informa, pero tiene una editorial, tiene una agenda que seguir. Entonces las noticias más relevantes para estar al día buscan fuentes como son la Organización Mundial de la Salud o páginas relacionadas con el ámbito sanitario, ¿vale? Que es importante. 3, tienes que adquirir confianza. Confianza en ti, que haces las cosas bien. A lo largo del día analiza qué cosas has desarrollado, si estás trabajando desde casa o si estás con tus hijos ayudando, o en el caso de que estés solo, analiza qué cosas has hecho positivamente y quédate con ellas, ¿vale? Adquiere confianza, ¿vale? Y aprovecha a tu equipo. Somos seres humanos, seres sociales que necesitamos de relaciones. Entonces, aunque estemos en casa, ¿vale? Mantén contacto con tu equipo, mantén contacto con tus familiares, con tus contactos, con tus clientes, con tus conocidos, porque la sensación de grupo va a hacer que tires para adelante, ¿vale? Y esto es como estar en un fuego, que está el fuego encendido, ¿vale? Y si está tu equipo contigo, están echando más leña y el fuego se mantiene. Si tú te alejas del fuego, si tú alejas tu parte de la leña, se va a extinguir el fuego y es donde te puede venir la desmotivación. Yo me he dado cuenta, yo soy una persona muy disciplinada para hacer deporte y suelo seguir muy a rajatabla aquí mis rutinas de ejercicios, pero sí que es verdad que hay días, como todos, que tienen mucha desmotivación y que no te apetece. Y sin embargo, cuando aprovechas y haces alguna actividad en grupo, vía Zoom, vía Skype, vía móvil, esa motivación surge, o sea, se te hace muchísimo más ameno, ¿vale? Nosotros estamos entrenando en equipo, estamos haciendo baile con los niños y con otros compañeros, o sea, a través de videoconferencias. Entonces, aprovecha las relaciones, no las dejes de lado, no te encierres, ¿vale? No te encierres en ti mismo. Así que, bueno, para concluir, pues bueno, esta era un poquito esta primera presentación que os quería transmitir. Hoy domingo, 5:30 de la tarde. Más adelante os iré aportando pues, más píldoras formativas, a ver si gustan y ayudan a la gente. Mucho ánimo en esta semana que entra, ¿vale? Entramos en la tercera semana. Parece que se va a endurecer el ámbito del trabajo, pero tenemos que seguir manteniéndonos fuertes y unidos, ¿eh? Y unidos sobre todo. De esta al final saldremos fortalecidos siempre y cuando todos nos mantengamos unidos, generosos y de manera solidaria y responsable. Así que mucho ánimo y seguro que de esta salimos fortalecidos y que seremos invencibles. Un fuerte abrazo y que tengáis una buena semana.